Hola, bienvenido a Tiempo de Bendición. Este es el tiempo que hemos apartado para compartir una palabra de Dios que pueda cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Por eso confiamos en el Dios Todopoderoso, que Él conoce nuestra necesidad. Y antes, dice la palabra, que le pidamos, Él ya lo sabe. Estamos hablando en este día de que Dios escucha. Dios escucha al que ora y Dios responde. Entonces, allí estamos creyendo que Dios va a responder. Y muchísimas veces, la mayoría de las veces, Dios nos sorprende respondiendo mucho mejor y más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos y de lo que creemos. Entonces, para que podamos estar en una posición favorable delante de Dios, todos reconocemos que no tenemos los méritos, pero los méritos los tiene Cristo. Entonces nosotros en Cristo podemos presentarnos delante del trono de la gracia, como dice la palabra, para hallar el oportuno socorro, favor, misericordia, contestación a la oración. Entonces nos presentamos delante de Él con algo muy poderoso, que es el arrepentimiento. Les dijo a los discípulos que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento es arma y herramienta. Como dijo pastor, el arrepentimiento es arma y herramienta. Arma contra el enemigo. Porque cuando hay arrepentimiento, el enemigo no tiene argumentos, no tiene material, no tiene con qué acusarnos. Y es una herramienta para que nosotros nos podamos presentar como conviene delante del trono de la gracia, a donde levantamos nuestra oración. Que no siempre consiste la oración en palabras. Decimos oración, palabras. Vamos a orar, palabra.
¿Está mal? No, no está mal. Pero no solamente son palabras, consiste en palabras la oración. Vamos a ver en estos minutos, le animo a que preste atención, porque por allí nunca escuchó o no sabe, o no entiende, o no conoció que Dios escucha no solamente las palabras. Entonces, la oración es una llave que abre la puerta a nuestras bendiciones. Pero el poder de la oración no está en el que ora, sino en el que responde la oración. Otra vez, el poder de la oración no está en el que ora, pero sí, claro que hay que orar. O sea, el poder de la oración no está en el que ora, sino en el que responde la oración. O sea, el poder es de Dios. Dice la palabra de Dios que una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Claro, cuando Jesús les dice a los discípulos, quédense allí en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Bueno, es la gracia, el favor, la unción, el poder de Dios que viene a nosotros, pero no es de nosotros. Por eso muchas veces escuchamos oraciones como que ahí el poder, cómo hablo, cómo digo, como un montón de cosas. Dice, pero el poder de la oración no está en el que ora, pero hay que orar. Y claro, y Dios escucha a nosotros, claro. Pero el poder, quede bien claro, el poder es de Dios. Investidos de poder. ¿De quién el poder? De Dios. No se nos olvide esto. Entonces, el poder de la oración no está en el que ora, sino en el que responde la oración, que es Dios. Entonces, bueno, allí en el Salmo 65 dice, tuya es la alabanza en tu lugar, en tu monte, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Y le dice el salmista, tú oyes la oración. No tiene ninguna duda. Lo llama al Padre en una relación de confianza, de reverencia y de respeto. Una cosa es confiar. Muchas veces decimos, somos amigos de Dios. No, somos amigos, no amigote. Somos amigos. Somos hijos de Dios por la gracia y la misericordia de Dios. Y le dice, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Y ahí reconoce el pecado. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras rebeliones tú las vas a perdonar. Wow. Entonces, bienaventurado el que tú elijas y atraigas hacia ti para que habite en tu presencia. Entonces seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Así estamos hablando de lo santo, de lo glorioso, donde no entra lo diabólico, no entra la rebelión, no entra por el pecado. Por eso nosotros podemos venir confiadamente en los méritos de Cristo y usando el arrepentimiento, arma y herramienta. Entonces, luego dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de mi salvación. O sea, que esta declaración no es de alguien que se imagina algo que por allí le contaron. Esta oración es de alguien que lo había experimentado, no una vez, muchas veces, en la que Dios lo había sacado del pozo de la desesperación, que lo había librado del enemigo, que lo había librado de traiciones, que lo había librado de tantas cosas y le había respondido mejor y más abundantemente. Entonces le dice, con tremendas cosas. No le está diciendo a Dios que lo haga con tremendas cosas, él está declarando que Dios responde de una manera que ni siquiera muchas veces podemos imaginar. Tenemos fe, tenemos muchas veces experiencia, hemos escuchado, recibido respuesta de oraciones y dice, con tremendas cosas nos responderás. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros no podemos solucionar, aunque sea algo muy pequeño, es tremendo cuando no tenemos las herramientas. Cuando no tenemos los recursos, como no lo podemos solucionar, entonces la respuesta a esa necesidad es tremenda, es grande, es poderosa. Por eso le dice, con tremendas cosas tú
nos responderás, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, no queda ni un rincón en el planeta en el que se pueda esconder de Dios. Entonces dice, tú oyes la oración, tú, lo llama tú. Podemos hablar de Dios de los distintos nombres que están supliendo necesidades conforme a ese nombre. Cuando hablamos Dios de los ejércitos, estamos en batalla. Es mi proveedor, es mi sanador, mi libertador. Pero acá el salmista le dice tú oyes la oración. No es un acercarse a Dios, livianamente, sino que al ver cómo habla el salmista, cómo se presenta delante de él con reverencia, con gratitud y con fe. Él sabe que no es de él el poder, que el poder es de Dios. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Te recuerdo que el poder de la oración no está en el que ora. ¿Sí? Ora, ayuna, una oración ferviente, una oración con pasión, una oración, como sea. Pero el poder no está en el que ora, sino en el que responde la oración. Por eso nos acercamos delante del trono de la gracia, porque el poder de Dios viene con nosotros. Jesús mismo, un día que está allí entre la multitud, alguien lo toca y le dice, ¿quién me tocó? Porque yo conocí que salió poder de mí. Dios lo había ungido con poder, para salvar, para sanar, para libertar, para hacer toda la obra que necesitaba hacer. Y la promesa de Jesús y el desafío dice, ustedes van a hacer las mismas cosas y mayores van a hacer que las que hice yo. Pero es necesario que Dios nos habilite el poder, porque si no, solamente es palabra sin poder, una palabra vacía, una palabra que por ahí es asombrosa, pero no tiene poder. Entonces, cuando Jesús les dice a los discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, o sea, tienen poder. Qué importante es que nosotros sepamos que sin poder solamente son palabras que no tienen trascendencia. Entonces, el poder no está en el que ora, sino en el que responde la oración. Por eso venimos delante de su presencia. La oración es fundamental. Cuando empezamos a tener necesidad, carencia o perdemos perdemos lo que necesitamos, es porque hemos perdido la oración. Y Él nos desafía y nos dice, ustedes tienen que orar sin cesar. ¿Cómo orar sin cesar? Claro que humanamente, ¿cómo hacemos? Entonces dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando yo le digo, Señor, estoy de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con el mandato que me decís que tengo que orar sin cesar, bueno, tu Espíritu que está en mí, mientras yo por ahí tengo que dormir, descansar o hacer lo que tengo que hacer, pero el Espíritu Santo sigue orando, sigue intercediendo. ¿Por qué hay carencia? ¿Por qué hay falta de cosas? Por ejemplo, sabiduría. Alguno dice, Señor, ¿le hace falta sabiduría? ¿Qué tiene que hacer? Sí, es clarísimo, orar. Pídale a Dios y Dios le va a dar con abundancia y sin reproche. Pero escuche esto, no siempre la oración son con palabras. ¿Cómo? Porque cuando decimos oración, algo tengo que hablar. Y por ahí me preparo a hacer unas buenas oraciones, unas buenas frases. Por allí pongo partes de la Biblia. Por allí, aunque no me doy cuenta, le estoy enseñando Biblia a Dios. ¿Usted nunca le pasó? Sí, a mí sí. Entonces digo, ¿pero qué estoy diciendo? Si Él es la palabra. Mismo le estoy diciendo a Él Entonces, no siempre la oración es con palabras. Dice la Biblia que en el principio
la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios oye el desorden y el vacío. Y el Espíritu Santo comienza la obra. Como dijo pastor, esto nunca lo escuché, que la tierra desordenada y vacía subió ese clamor delante de Dios y Él respondió. Y Él respondió. ¡Wow! La sangre, dice la Biblia que la sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre habla. ¡Wow! ¿Y sabe qué? Y Dios la escucha. La sangre derramada cuando aquel hermano de Abel, Caín, lo mata, derrama sangre y la sangre cae en tierra y la tierra habla. La sangre de Abel clama. ¿Desde dónde? Desde la tierra. Wow. Así que no siempre la oración está hecha con palabras. Cuando el profeta Daniel está cautivo en un sistema corrupto, en un sistema tremendo, así, pero él dice que oraba todos los días. Y en una situación bastante apremiante, él está orando y viene el ángel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Antes de empezar a orar, dispuso su corazón. O sea, que Dios, escuche bien, Dios lee nuestro corazón. Como dijo el pastor. Wow. Entonces voy a tener que hacer como hizo David. Señor, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Porque, ¿sabe qué? Dios oye y Dios lee. Dios lee lo que hay en nuestro corazón. Y esa no se puede dibujar. Dibujar, o sea, dar la vuelta, tratar de engañar, esa no. O sea, Dios lee nuestro corazón. Dice, los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Otra vez, poder. Un corazón perfecto para con Dios solamente por los méritos de Cristo. Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo, Él no nos ve, sino que a través de Cristo. Somos perfectos a través de Cristo. Y estamos en obra, estamos en construcción. Amén. Estamos en construcción. Pero la obra se paraliza. ¿Vio alguna vez una obra paralizada o clausurada? ¿Qué pasó? Hay algo que no va, algo que no es legal. Bueno, Dios está en obra conmigo, con vos. Bueno, entonces, ¿la obra sigue andando o está paralizada? Hay algo ahí que hay que arreglar. Que, bueno, te animo, te desafío a que lo más rápido posible, ya, ¿sí? Usemos las herramientas y el arma, el arrepentimiento, para ir delante del trono de la gracia, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Y ahí también está el enemigo para ver si tiene algo contra que acusarnos. Pero la deuda, el pecado, la rebeldía, la iniquidad, con arrepentimiento y con el poder de la sangre de Cristo, nos ponemos en posición de recibir una contestación mucho mejor y más abundante de lo que pedimos, de lo que entendemos. Entonces, Dios habla de muchas maneras. No solamente la oración consiste en hablar, en traer palabras. Por eso es tan importante estar todo el tiempo con una disposición de orar. Muchas veces le he compartido esto. Me gusta lo que hablaba, lo que decía y lo que practicaba el profeta Eliseo. Dice, vive Dios en cuya presencia estoy. O sea, muchas veces dice, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a hacer esto. Está bien, para que venga la presencia. Si usted se mantiene en verdad, en justicia, la presencia de Dios sigue estando con usted. Más allá de que se prepare un ambiente celestial, usted lo puede tener todos los días.
Usted puede caminar con la presencia, porque Moisés le dijo, si tu presencia no viene conmigo, no le dijo, mirá, el domingo vamos a hacer una reunión y en algún momento a ver si tu presencia viene un rato. No, dice, si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no movemos, no hacemos nada. Ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, profundo del corazón, con pasión, con fe, con confianza, y decirle, Señor, tu presencia, que yo pueda presentarme no con mis méritos, sino con los de Cristo, delante tuyo todos los días, y dejar que el Espíritu Santo me muestre y me convenza que si hay algún pecado, bueno, lo tengo que solucionar inmediatamente. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Arma y herramienta. Si quiere, escriba por ahí para que lo tenga bien a mano. Arrepentimiento, 2 puntos. Arma y herramienta. ¡Wow! Tremenda, poderosa, por los méritos de Cristo. Entonces, muchas veces tenemos que orar. A todos nos ha pasado que usando la extensión de la mano. ¿Cuál es la extensión de la mano? El celular. El celular, ¿veo? El celular. Siempre tenemos una mano ocupada que tenemos con el celular. Está siempre ahí. Pero muchas veces al mirar en la pantalla se prende una lucecita roja que dice batería baja. O por allí estaba en algo y ¡toc! Se cortó. Se terminó la batería. ¡Oh, qué problema! Entonces, ¿qué hace usted? Dice, bueno, dentro de unos días lo voy a cargar. No, ¿qué hace? Anda buscando un enchufe desesperadamente a donde se encuentre, aunque no sea su casa, y va y lo carga, lo pone a cargar. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, y así hay algo que tenemos que aprender de aquellos muchachos, de aquellos discípulos, porque eran como nosotros. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿De dónde venía Jesús? De cargar el poder de Dios. O sea, que él estaba orando, o sea, estaba conectado con Dios y después hacía todas las cosas. Usted deja el celular enchufado en la noche para que cuando en la mañana lo precisa tenga toda la batería, o se olvidó y salió con batería baja. El que tiene oído para oír, que entienda y que oiga. Batería baja, no puede ser, lo enchufo y necesito la carga, necesito estar conectado, ver esto, aquello, lo otro. Bien, necesitamos más el celular enchufado o conectados en la oración con el Señor. Esa es tu respuesta, tu decisión, tu forma. Estaba Jesús conectándose primero para hacer todo lo que tenía que hacer. Dice que Jesús enseñaba a la multitud y había allí un lago y ya estaba anocheciendo y los discípulos fueron allí al borde del lago y entraron en una barca para cruzar el mar hacia una ciudad que se llamaba Capernaum. Ya estaba oscuro, pero Jesús no estaba en la barca. Y comenzaron a remar y se levanta una gran tempestad. Vos escuchaste tantas veces esto, ¿no? Y habían remado como 25 o 30 estadios, algunos kilómetros. Y ahí estaban esforzándose y remando en la oscuridad, no veían nada, no avanzaban, estaban esforzándose. ¿Te pasó alguna vez que estás remando y estás remando y parece que no avanzaban para ningún lado? Y estaba soplando el viento, había oposición, porque si estás en Cristo, sos candidato o candidata a la oposición de las tinieblas. Wow. Mientras estaban en la orilla, no pasaba nada. Cuando se metieron al mar, a cruzar al otro lado, se levantó. Cuando vos te decidís, te disponés a hacer lo que Dios dice, se va a levantar oposición, pero no hay problema. Y estaban remando y estaban agotados, estaban así, y aparece Jesús. Viene andando sobre el mar, se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Cómo va a tener miedo de Jesús? Porque no lo conocían completamente.
Entonces él les dijo, mire, soy yo, no tengan temor. Entonces ellos, con mucho gusto, imagínate, lo recibieron y al toque llegaron a la orilla. O sea, hay una barca, ponele barca, ponele trabajo, ponele estudio, ponele casa, ponele familia, ponele lo que sea. Hay algo en la que vos y yo nos desempeñamos y estamos esforzándonos y está bien y estamos ahí luchando para avanzar y un paso para adelante y dos para atrás y así y está oscuro, es decir, que no hay revelación. La oscuridad es falta de revelación. La oscuridad es falta de respuesta. Y así estaban aquellos discípulos hasta que aparece Jesús. Y les dice, no tengan miedo. Y te dice Jesús, no tengas miedo. Hay algo que está enfrentando. Se levantó oposición, levantó difamación, se levantó amenaza, se levantó lo que se haya levantado, que no es de Dios. Sí, gracias, Señor. Gracias, porque esa es la oportunidad para que Jesús venga a donde estoy luchando, trabajando, porque Él me saca en victoria. Amén. Ahí donde está, decía, amén, gracias, Señor. Entonces, es tan importante que Jesús esté en el barco. Cuando llega y sube a la barca, dice que enseguida llegaron. Por ahí estaban remando y estaban cerca, pero la oscuridad, las tinieblas no lo dejaba ver, que ya faltaba poco. Te dice el Espíritu Santo, seguí perseverando, porque ya está a las puertas, está al momento de recibir lo que necesitas. ¡Wow! ¿Cuántas veces cargas el celular? Bueno, un día, todos los días, ¿no? Y te habrá pasado que algún día te quedaste sin carga y dijiste, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, y fuiste al toque y lo enchufaste. ¿Tenés alguna carencia? ¿Será que falta carga? Porque el poder no está en el que ora, sino en el que responde la oración. Jesús iba primero y se conectaba para estar lleno de poder de lo alto. Cuando dijo, salió poder de mí, salió virtud de mí, es porque se conectó primero. Decí conmigo, hay que estar conectado. No hay que dejar que la batería se agote. Hola. Y le prestamos tanta atención al celular que no dejamos. Pero por allí se prende la luz, dice batería baja, ¡tac! Se cortó. Se cortó. No, y ahora hasta que vuelva a cargar y todo. ¿Ya? Bueno, ¿y hacemos lo mismo con la oración? Dice que hay copas de oro en la presencia del Señor que están siendo llenadas con incienso, que son nuestras oraciones. Tu copa, ¿cómo está? Puedes decir como David, allí en el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? Rebosando de oración, rebosando de gratitud, rebosando de reconocimiento, rebosando. ¿A causa de qué? De la oración. Así que cuando los discípulos lo vieron, dice que lo recibieron con gozo. Porque dijeron, acá se termina el problema y comenzamos a disfrutar de la victoria. Fue, es y seguirá siendo hasta que Dios envíe a su Hijo a buscar a su pueblo, a la iglesia. ¿Cuántas veces necesitamos y buscamos con nuestros recursos? ¿Cuántas veces hay una carencia y el pensamiento se va detrás de esa carencia? Y dice, vos vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Está perseverando nuestro pensamiento en el problema, en la dificultad que no se puede solucionar con recursos naturales, humanos? ¿En qué estamos perseverando? Perseverar en Él, en Dios. Perseverar en lo que Él prometió, en lo que dice su palabra, en el orar con el silencio, en el orar con una disposición del corazón, como Daniel dispuso su corazón y antes de que hablara, la respuesta ya salió. El Señor te está diciendo que Él está leyendo tu corazón. Y hay una petición
que ni siquiera encontraste las palabras para presentarse delante del Señor, pero Él ya la leyó. ¡Wow! Puedes decir conmigo, gracias Señor, porque no son por mis méritos, son por los de Cristo. Como dice tu palabra, tú me atraes a tu altar, tú me atraes a tu presencia, Señor, y son por los méritos de Cristo, por tu amor, tu poder y tu misericordia. Por eso, en este día, Señor, te doy gracias por los méritos de Cristo. Te doy gracias porque pagó mi deuda. Señor, entra en mí. Dice, mi casa es llamada casa de oración. Y nosotros somos casa de Dios. Casa de Dios. Diga conmigo, soy casa de Dios. Templo del Espíritu Santo. Para dar testimonio del amor, de la gracia y de su poder. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él salva, Él sana y Él libera. Y está escuchando y leyendo nuestro corazón. Así que te bendigo en este día con esta palabra y ruego que Dios te salga al encuentro y te sorprenda de manera tal que digas con tremendas cosas, me responde Dios y yo le doy a Él toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.